La paz esté con ustedes. Amigos, continuamos este recorrido maravilloso a través de los hechos de los apóstoles durante este tiempo de Pascua. Y la lectura para hoy, la primera lectura, es del capítulo sexto de los Hechos. Trata sobre la elección de los primeros diáconos. Y he predicado sobre eso muchas veces, pero quisiera centrarme hoy en algo diferente de este pasaje. Y es una frasecita que a veces se desecha, pero creo que es de enorme importancia. Así que habla sobre la predicación del Evangelio, la difusión de la palabra, y luego dice: en Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Como digo, podríamos pasar por alto esa frase, pero pienso que para la gente del siglo I, especialmente en una audiencia judía, esa debería haber sido una frase muy interesante. Ahora, ¿por qué? Bueno, los sacerdotes eran muy importantes en la vida religiosa judía. Regresemos al Antiguo Testamento. Se habla mucho sobre el sacerdocio. Los sacerdotes son personas que realizan sacrificios, quienes por lo tanto llevan a cabo la unión entre divinidad y humanidad. Incluso un personaje como Noé, un personaje como Abraham, Moisés, son todos personajes sacerdotales, pero que en verdad maduraron durante el tiempo del templo de Salomón. Salomón construye el gran templo en Jerusalén y era atendido por los escribas, ciertamente, pero también por sacerdotes. Esto es, hombres que realizan sacrificios de animales y sacrificios de granos, mediante los cuales la gente se reconciliaba con Dios. El grupo sacerdotal provenía de la tribu de Leví y eran esenciales a la vida religiosa judía. Dirigían los rituales y las ceremonias y los sacrificios por los cuales la gente se santificaba. Eran personas del templo, personas de oración y alabanza y sacrificio. Jesús no es un sacerdote del templo. Juan el Bautista lo fue, pero venía de una familia sacerdotal. Jesús no. No provenía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Esa es la tribu real de David. Sin embargo, Jesús, como cualquier judío piadoso, está muy centrado en el templo. Sube al templo regularmente y participa allí de los sacrificios. Dice, refiriéndose a sí mismo: aquí tienen a alguien más grande que el templo. Lo que significa que en su misma persona se unen divinidad y humanidad. Es en su misma persona el sumo sacerdote. Piensen ahora también que en el clímax de su vida, Jesús sube al templo de Jerusalén y realiza allí lo que hicieron muchos de los grandes profetas: pronuncia su juicio sobre el templo. Piensen en Isaías y Oseas y Amós y Ezequiel y Daniel y muchos de ellos, Jeremías. Critican la corrupción del templo. El templo, que debía ser el lugar de la alabanza correcta, se había convertido a menudo en un lugar de corrupción e idolatría. Jesús, como aquellos grandes profetas, entra en el templo de Jerusalén y derriba las mesas de los cambistas y dice: han hecho de esto una cueva de ladrones. Está destinada a ser una casa de oración. Y luego realiza esta acotación extraordinaria de que va a derrumbar este lugar y lo reconstruirá en 3 días, refiriéndose, nos dice San Juan, al templo de su cuerpo. En otras palabras, nuevamente, su cuerpo es un templo sagrado, el lugar en que se encuentran divinidad y humanidad. Su persona misma es una realidad sacerdotal. Y entonces lo practicamos en cada misa. La noche antes de morir, Jesús tomó el pan de la Pascua judía y la copa de la Pascua judía. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Lo ven? Todo eso es vocabulario del templo. Todo eso es vocabulario sacerdotal del templo. El sacerdote que sostenía el cuerpo del animal y sacrificaba el animal y la sangre se esparcía. Y entonces este animal era ofrecido en sacrificio para el perdón de los pecados de la gente. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo Jesús la noche antes de morir, que va a realizar en la cruz este gran sacrificio sacerdotal. Qué maravilloso que escuchemos: un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. ¿Ven lo que significa? Significa que lo entendieron. Significa que esos sacerdotes del templo en Jerusalén,
que estaban inmersos en toda la tradición que he estado describiendo. Me refiero a que su vida entera consistía en eso. Una vez que oyeron el mensaje evangélico, supieron que Jesús era la culminación de este templo. Jesús era la culminación de estos sacrificios. Todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de los siglos como sacerdotes de Israel es resumido y se le da expresión total en lo que Jesús ha realizado en la cruz. Les hablaré directamente a todos los católicos que están escuchando. Pienso que algo hermoso acerca del catolicismo es que preservamos mucho de la tradición sacerdotal judía. Regresen al Antiguo Testamento, ¿qué encuentran? Encuentran descripciones de altares e incienso, y vestiduras, y mitras, y velas, y sacrificios. En otras palabras, todas estas cosas que preservamos en nuestras iglesias, que preservamos en nuestras prácticas sacrificiales de la misa. Está allí, porque lo reconocemos. Pienso que como lo hicieron estos sacerdotes del templo que habían aceptado la fe, reconocemos que en Jesús todo esto llega ahora a su máxima expresión. Ven, ya que estamos, por qué el Vaticano II insiste en que la misa y la Eucaristía son la fuente y culmen de la vida cristiana. Ese es el lugar en que se unen la divinidad y la humanidad. Ese es el lugar en que se reconcilian. Allí es donde sucede la práctica sacerdotal. Nuevamente, la tragedia es que muchos de nuestros hermanos y hermanas católicos están alejados de esto. No, estos sacerdotes del templo mucho tiempo atrás lo comprendieron y vinieron, aceptaron la fe. Nosotros hoy entonces necesitamos aceptar la fe. Así que con todo esto en mente de la primera lectura, escuchen ahora esto de la primera carta de Pedro. Dice él, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual. Es una frase extraordinaria, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Él es el templo. Voy a derribarlo y lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose al templo de su cuerpo. Aquí tienen a alguien más grande que el templo. ¿Quién es él? Es el sumo sacerdote. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Somos seguidores de Jesús, somos sus discípulos, pensamos que sus enseñanzas son geniales. Nada más trivial que eso. No, escuchen a Pedro. Somos como piedras vivas en la edificación del templo espiritual. Somos miembros de su cuerpo místico. Cambien un poquito la metáfora. Somos las piedras vivas que constituimos el templo que Él es. Eso es lo que sucede, ya que estamos cada vez que asistimos a misa. No somos simplemente gente que mira un concierto. Voy a presentarme y sentarme en mi silla y observar lo que está sucediendo allí. No, están participando en el cuerpo místico. Son piedras vivas edificando el templo. Son sacerdotes, ¿cierto? Todos los que me están escuchando que han sido bautizados son sacerdotes, profetas y reyes, y cuando vienen a misa están ejercitando su responsabilidad sacerdotal, su dignidad sacerdotal. Así que ahora escuchen cómo sigue el capítulo 2 de Pedro. Deben convertirse en un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. O no, eso es para obispos y sacerdotes allí en el altar. Bueno, sí, en un sentido muy único e indispensable, sí. Pero todos los que asisten a misa están ejercitando su sacerdocio. Cuando unen sus plegarias a las del sacerdote, unen sus sacrificios al sacrificio de Cristo, son un sacerdote en este templo. Largo tiempo atrás, muchos sacerdotes lo comprendieron y aceptaron la fe. Ustedes son sus descendientes espirituales. Y escuchen ahora cómo sigue. Ustedes, por el contrario, estoy citando aquí, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada. Qué maravilloso, ya que estamos, sacerdocio real.
Eso significa que son reyes y son sacerdotes. Bueno, ese es David, ¿cierto? El Mashiach, el ungido. David fue rey, efectivamente, pero también cuando danza frente al arca de la alianza, ese es un acto litúrgico, también es sacerdote. Bueno, cada uno de ustedes bautizados, cada uno que está ejercitando su privilegio en misa, están interviniendo como sacerdotes y como reyes. Lo he dicho muchas veces antes y el Vaticano II lo dice, es conforme a su alabanza correcta que encausan al mundo pertinentemente. Si adoran a lo equivocado, adoran al placer o al dinero o poder u honor, harán del mundo el peor lugar. Si colocan estos valores en lo más alto, harán del mundo el peor lugar. Pero cuando adoran a Dios, esa es una tarea sacerdotal, ¿cierto? Están en el templo, son sacerdotes ofreciendo alabanza en la dirección correcta, irradiarán hacia afuera la mejoría del mundo. Eso es esencial. Bien, estuve haciendo la primera lectura, la segunda lectura, así que simplemente 2 palabras sobre el Evangelio, porque también trata, al menos indirectamente, sobre el sacerdocio. Todo ello, pienso, está resumido en este Evangelio de Juan hoy. Jesús se presenta a sus discípulos como el sacerdote perfecto. ¿Por qué? Porque es el mediador entre Dios y la humanidad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, escuchen lo que dice cuando le preguntan, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es su camino al Padre? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el comentario de Tomás de Aquino sobre eso. En su divinidad, Él es verdad y vida. ¿Qué cosa queremos nosotros? Bueno, queremos la plenitud de la verdad, eso es Dios. Queremos la plenitud de la vida, eso es Dios. Jesús dice entonces, soy eso, soy la verdad y la vida, soy el objetivo de toda su búsqueda. Pero, dice Aquino, en su humanidad, Él es el camino. ¿Cómo llegamos a la verdad y a la vida? Bueno, miramos e imitamos e ingresamos en su humanidad. Observen algo ahora. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es alguien que reconcilia divinidad y humanidad, que une el cielo y la tierra. Ese es Jesús. Yo soy el camino. Esa es mi humanidad. Yo soy la verdad y la vida, divinidad. Soy aquel en quien estas dos realidades se unen. Por tanto, soy el sumo sacerdote. Y una vez más, no admiramos solamente esa realidad que está allá arriba, afuera, en algún lugar. No, participamos en ella. Somos piedras vivas del templo. Somos participantes de su sacerdocio real. Muchos sacerdotes aceptaron la fe largo tiempo atrás. Nosotros somos los descendientes. Todos los que me están escuchando ahora y son bautizados, somos descendientes de aquellos sacerdotes que aceptaron la fe. Así que mientras nos acercamos al final de este tiempo de Pascua, tomen conciencia de su dignidad, especialmente cada vez que asistan a misa. Y Dios los bendiga.